Bienvenidos a la dirigida 5. En este video vamos a resolver las preguntas conceptuales 1, 2 y 3 y los ejercicios 4, 6, 7, 8 y 9. Vamos a la pregunta 1. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre los costos contables y los costos económicos? Los costos contables son aquellos costos directos de un negocio. Por ejemplo, el costo de alquiler, el costo de los insumos, el costo de pagos de préstamos, el costo de pago a los trabajadores. Mientras que los costos económicos son todos estos costos contables, pero adicionalmente también lo son los costos de oportunidad. En la pregunta 2 nos dice, ¿qué es el costo de oportunidad? ¿Cómo se relaciona con el costo económico? Entonces dijimos que el costo de oportunidad es parte del costo económico, y además el costo de oportunidad es el valor máximo de una alternativa que se deja de realizar por desarrollar una actividad. Por ejemplo, un empresario que abre su restaurante, por ejemplo, tiene el costo de oportunidad que es trabajar como un empleado de una empresa. Entonces, él está realizando esta actividad empresarial, pero está sacrificando no desarrollarse como dependiente de una empresa. Igual, ustedes tienen el costo de oportunidad de estar estudiando una carrera, que podría ser que estén, no sé, desarrollando una carrera musical, una carrera deportiva. Están dejando de hacer todo ello con tal de tener una carrera profesional. Vamos a la pregunta 3. ¿Qué son los costos hundidos? Y brindo un ejemplo. Los costos hundidos son todos aquellos costos que una vez realizados no se pueden recuperar. Por ejemplo, la publicidad es un costo hundido, porque una vez que la publicidad sale y se paga por ella, yo no puedo recuperar lo que gasté en eso. Inclusive si cierro mi empresa, no puedo recuperar ese costo. Pero por ejemplo, hay costos que sí se pueden recuperar. Por ejemplo, si yo compro un edificio para mi empresa, cierra mi empresa y yo puedo vender ese edificio y recuperar ese costo que tuve. En los costos hundidos eso no ocurre. Una vez gastado es imposible recuperarlo. Vayamos a las preguntas, a los ejercicios. La pregunta 4 nos dice lo siguiente. A ver, espérenme, pregunta 4. Una empresa tiene la siguiente función de producción de tipo Cobb-Douglas. Entonces nos dice que se puede producir una cantidad una cantidad Q, utilizando capital y mano de obra según esa función, que es 12 K elevado al 0,75 por L elevado al 0,25. Y nos piden cómo deberían ser las curvas de costos totales en el largo plazo, cómo deberían ser las curvas de costos medios en el largo plazo y cómo cambian sus respuestas si la función ahora es Q igual a K por L. Entonces empecemos recordando qué son rendimientos a escala constantes. Los rendimientos a escala constantes nos dice que si nosotros multiplicamos por alfa nuestros insumos, por ejemplo de este modo, producimos exactamente alfa veces la producción inicial. Es decir, si duplicamos nuestros insumos, capital y mano de obra, vamos a duplicar nuestra producción. Luego, los rendimientos de escala crecientes nos dicen que si multiplicamos nuestros insumos por alfa, vamos a tener o vamos a producir más que alfa veces la producción inicial. Es decir, si duplicamos nuestros insumos, vamos a producir más del doble. Por otro lado, los rendimientos de escala decrecientes nos dicen que si multiplicamos nuestros insumos por alfa, vamos a producir menos que alfa veces la producción inicial. Entonces, por ejemplo, si duplicamos el capital y la mano de obra, vamos a producir menos que el doble de la producción inicial. ¿Esto qué tiene que ver con la pregunta? Si la pregunta solamente nos habla de costos. Esto quiere decir, o esto se traduce en los costos de la siguiente forma. Si yo duplico mis insumos, estoy duplicando mis costos. Entonces,
En rendimientos a escala constante sucedería lo siguiente. Duplico mis costos y por tanto estoy duplicando mi producción. Por tanto, mi costo medio va a estar siempre constante, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi costo medio se define como costo total entre cantidad producida. Si yo duplico mis costos, acá podemos, este costo medio es simplemente sin duplicar y este costo medio es duplicando mi producción. Si yo duplico mi producción, voy a duplicar mis costos y también voy a duplicar mi producción. Entonces, por tanto, mi costo medio va a seguir siendo el mismo. Eso no sucede en los rendimientos a escala crecientes, donde yo duplico mi producción, duplico mis costos, pero estoy produciendo más que el doble. En ese caso, mis costos medios serían decrecientes. En ese caso, sabemos que el costo medio es igual al costo total entre la cantidad, pero mi coste medio cuando duplique mi producción sería 2 veces el costo total y mi producción sería más que el doble, entonces sería 2Q más, digamos, un número cualquiera, A. Entonces mi costo medio asterisco es menor a mi costo medio inicial. Luego, para rendimientos en escala decrecientes, diremos que los costos medios son crecientes. Y tienen el mismo sentido. Sabemos que el costo medio es igual al costo total entre Q, pero si duplicamos, por ejemplo, nuestros insumos, vamos a duplicar nuestros costos, pero vamos a producir menos que el doble. Vamos a poner acá menos B. Por tanto, el costo medio asterisco sería mayor al costo medio inicial. Entonces, con eso podemos, si vemos que nuestra función se comporta con rendimientos a escala constante, crecientes o decrecientes, ya podemos decir cómo se comportan sus costos medios. Entonces, agarremos nuestra función, que es esta, la pasamos al siguiente slide, y vemos cómo son sus rendimientos a escala. Entonces, para ello, multiplico por alfa los insumos, aplico eso a la función, tendríamos alfa por k a la 0,75, alfa por L a la 0,25, eso es igual a alfa por 12 alfa k a la 0,75 por L a la 0,25. Toda esta expresión sabemos que es nuestra función inicial. Nos está diciendo que estamos produciendo exactamente alfa veces cuando multiplicamos nuestros insumos por alfa. Por tanto, acá tenemos rendimientos a escala constantes, lo cual ya dijimos que se traduce en costos medios constantes. Cuando tenemos costos medios constantes, si lo graficamos tenemos así. Un coste medio puede ser una constante C, pero además sabemos que el costo medio es igual al costo total entre la cantidad. En este ejemplo, ese costo medio es igual a C, y despejando tenemos el costo total es igual a C, que es una constante, por Q. Por tanto, nos dice que nuestro costo total tiene pendiente C y tiene como punto de origen al eje 0.0, 0,0. Tendríamos esto. Creciente con una pendiente de positivo C. Y luego nos preguntan cómo cambian las respuestas si la función ahora es Q igual a K por L. Entonces, igual hagamos, evaluemos si tiene rendimientos a escala constante, crecientes o decrecientes. Entonces, multiplicamos por alfa, K y L y aplicamos en la función de producción. Tendríamos alfa K y alfa L. Y esto sería igual a alfa al cuadrado por K por L. Si lo reescribimos en términos de la función, tendríamos lo siguiente. Eso quiere decir que si alfa, por ejemplo, es 2, estamos produciendo 4 veces
la producción inicial al momento de duplicar nuestros insumos. Entonces, eso se traduce en que tenemos rendimientos a escala crecientes. Lo cual vimos que se traduce en los costos medios decrecientes. Los costos medios tendría esta forma. Cada vez que aumenta la cantidad, el coste medio decrece. Los costos totales, evidentemente, son crecientes siempre, pero en este caso no van a ser lineales, sino va a tener esta forma. Es decir, mientras vamos produciendo más Q, la pendiente de nuestro costo total se va reduciendo. Acá nuestra pendiente es así, y poco a poco se va reduciendo porque el costo medio se va reduciendo. Luego pasemos a la pregunta 6. En la pregunta 6 nos dice, una empresa tiene la función de producción Q es igual a 0.25, K por L a la 0,5. El costo del capital es 100, es decir, R, que es el retorno del capital, es 100. Y el salario, que vamos a llamar W, es igual a 25. En el corto plazo, el capital es fijo y es igual a 100. La pregunta nos dice, ¿cuál es la función de producción de corto plazo? Entonces volvemos a reescribir nuestra función de producción, pero ahora con K fijo. Nos tendríamos nuestra función de producción, que ahora solo depende de L, porque K es fijo. Tendríamos lo siguiente. 0.25%, tendríamos que sería 25. 25L elevado a la 0.5. Entonces esa es nuestra función de producción de corto plazo. En la parte B nos dice que hallemos la demanda de trabajo de corto plazo. En este caso ya tenemos que la cantidad producida es igual a 25 veces la cantidad de mano de obra elevado a la 0,5, que es lo mismo a decir a la 1 medio. Si queremos hallar la demanda de mano de obra, simplemente tenemos que despejar L. Despejamos L, tendríamos Q entre 25, todo esto elevado al cuadrado. Entonces sería nuestra demanda por mano de obra. Eso nos dice que, por ejemplo, si queremos producir una unidad del bien, o sea, Q es igual a 1, necesitaríamos 1 entre 625 unidades de mano de obra. En la parte C nos dicen cuáles son los costos de corto plazo. Los costos tienen la siguiente forma. El costo total es igual a lo que gastamos en capital y a lo que gastamos en mano de obra. Cada unidad de capital tiene como costo R y cada unidad de mano de obra tiene como costo W. Entonces, esa sería nuestra función de costo total. Reemplazando los valores de R, de K, de W y de L, tendríamos que R es igual a 100. K, como es constante, sabemos que es 100. W, sabemos que es 25. Y L, lo desconocemos, pero sabemos en esta ecuación que es Q entre 25, todo eso al cuadrado. El costo total sería 10.000 más Q al cuadrado entre 25. Entonces este costo total está en función de la cantidad producida. Y luego podemos hallar el costo marginal, que por teoría es la derivada del costo total respecto a la cantidad. Derivamos el costo total, sería 2Q entre 25. Luego pasamos al ejercicio número 7. En el 7 nos dice, suponga que una empresa tiene la siguiente función de costos. O sea, el costo total es igual 10 por Q al cuadrado más 50Q más 90. La parte A nos dice que distinga el costo fijo y el costo variable. El costo fijo es la parte del costo total que no depende de Q, es decir, 90. Y el coste variable es la parte del costo total que depende de Q. Entonces sería 2Q al cuadrado más 50Q.
En la parte B nos dice determina el costo medio, el costo marginal, el costo fijo medio y el costo variable medio. Por definición, el costo medio es el costo total entre la cantidad producida. El costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad producida. El costo fijo medio es el costo fijo entre la cantidad producida. Y el coste variable medio es el coste variable entre la cantidad producida. Entonces, operando esos cuatro costos, tendríamos lo siguiente. Costo medio es igual a 10Q más 50. El costo marginal sería 20Q más 50. El costo fijo medio sería 90 entre Q. Y el coste variable medio sería 10 veces Q más 50. Y en el costo medio me olvidé poner el 90 entre Q. Y nos piden luego graficar. Veamos qué forma tienen nuestras funciones. Antes de eso, podemos definir lo siguiente. Sabemos que el coste total es igual al coste fijo más el coste variable. Si a todo esto le dividimos entre Q, tendríamos lo siguiente. Que el coste medio es igual al coste fijo medio más el coste variable medio. Entonces veamos. Ahora veamos qué forma tienen nuestras funciones. El coste medio es 10Q más 50 más 90 entre Q. Parece difícil graficarlo, pero dejémosle un rato ahí. Entonces esto lo ponemos un rato ahí. Vamos al costo marginal. El costo marginal es simplemente una recta con pendiente positiva, con intercepto en 50 y pendiente 20. Eso está fácil de graficar. El coste fijo medio es 90 entre Q. 90 entre Q es decreciente, con una pendiente negativa y cada vez más pequeña, que tiende a 0, pero nunca choca al 0. Y el costo variable medio también es una recta con pendiente positiva, con intercepto en 50 y con pendiente 10. Estas tres son fáciles de graficar. La primera, el costo medio, parece complicada, pero si vemos con esta función, es simplemente la suma del coste fijo medio y coste variable medio. Entonces, primero grafiquemos esas dos. El coste fijo medio, que tendría esta forma, cada vez cae y tiende a 0, pero nunca va a tocar al 0. Ese sería nuestro coste fijo medio. Y nuestro coste variable medio nos dice que es 10Q más 50. Es decir, tiene el intercepto en 50 y pendiente 10. Si queremos graficar nuestro coste medio, tendríamos que sumar. Entonces, sería algo así. Sumamos estas dos funciones y tendríamos algo así. También con pendiente negativa, porque es una transformación del coste fijo medio, pero más elevada porque está siendo elevada por la línea del coste variable medio. Entonces, este sería el coste medio. Este sería el coste variable medio. Y nuestro costo marginal también tiene intercepto en 50, pero con una pendiente más elevada y por tanto es más empinada. Ese sería el costo marginal. Luego vamos al ejercicio 8, que nos dice: una empresa tiene la siguiente función de costos. Nos pide que distingamos el costo fijo y el costo variable. Entonces, costo total
es igual a 10q al cubo menos 30q al cuadrado más 40q más 80. El coste fijo es la parte que no depende de la cantidad, es decir, 80. El coste variable es la parte que sí depende de la cantidad. Entonces tendríamos todo esto. En la parte B nos dice determinemos el costo medio, el coste marginal, el coste fijo medio y el coste variable medio. Ya sabemos que el coste medio es el costo total entre la cantidad, el coste marginal la derivada del costo total respecto a la cantidad, el costo fijo medio es el costo fijo entre la cantidad y el coste variable medio es el coste variable entre la cantidad. Entonces operemos, el coste medio sería 10q al cuadrado menos 30q más 40 más 80 entre q. El costo marginal sería 30q al cuadrado menos 60q más 40. El coste fijo medio sería 80 entre q. Y el coste variable medio sería 10q al cuadrado menos 30q más 40. Y nos piden graficar. Ya sabemos que el coste fijo medio, al igual que en el caso anterior, tiene esta forma. Porque mientras más producimos, ese costo fijo se va repartiendo entre más cantidades. Ese sería el coste fijo medio. El coste marginal y el coste variable medio son parábolas. Entonces el coste fijo, el coste marginal sería algo así. El coste medio también es una parábola, pero empecemos con el coste variable medio. El coste variable medio tendría esta forma. Coste variable medio. Y como ya dijimos, el coste fijo medio y el coste variable medio sumados nos dan el coste medio. Entonces sumando eso nos daría algo así. Ojo que la distancia del coste variable medio y del coste medio cada vez se va reduciendo, porque la diferencia entre esas dos sería el coste fijo medio. El coste medio y el coste variable medio, las dos curvas azules cada vez se van a acercar más. La distancia entre ellas se va a acercar más. Luego nos piden en la parte C, calcule el punto de inicio de los costos marginales crecientes. Es decir, nos está pidiendo este punto, donde nuestro costo marginal deja de ser decreciente para empezar a ser creciente. Llamemos a ese punto A o C, porque es la pregunta C. Para saber eso, lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro costo marginal y derivarlo. Sabemos que la pendiente en el punto mínimo es 0. Entonces la derivada del costo marginal respecto a la cantidad va a ser 0. Va a ser 0 exactamente en el punto mínimo. Entonces hallamos el costo marginal de la derivada del costo marginal y tendríamos 60q menos 60. Es igual a 0. Nos sale que q es igual a 1. Es decir, este punto C está en cantidad igual a 1. Luego nos piden en la D calcular el punto de inicio de los costes medios crecientes. Lo mismo, nos piden este punto que vamos a llamar D. Derivamos el coste medio respecto a la cantidad, que en el punto mínimo va a ser igual a 0. Entonces derivamos el coste medio, tendríamos 20q menos 30 menos 80 entre q al cuadrado. Entonces operando eso, nos va a salir que, bueno, todo eso debe ser igual a 0. Operando, nos va a salir que q aproximadamente es 2,77.
Es decir, este D es 2,77. Luego vamos a la pregunta 9. Nos dice, pregunta 9. Supongamos que un aumento en el salario altera el costo de producción de tortas. Muestre qué ocurre con la senda de expansión en el largo plazo como consecuencia de este aumento salarial. Entonces, recordemos primero qué son los isocostos y las isocuantas. De los isocostos se grafican en el plano donde en uno de los ejes está el capital y en el otro eje está la mano de obra. Una curva de isocosto nos dice todas las combinaciones del capital y del trabajo donde el costo es el mismo. Es decir, si yo grafico acá un isocosto, una línea de isocosto, me dice que si yo agarro un punto acá, donde hay un L0 y un K0, y agarro otro punto de la misma curva, que sería un L1 y un K1, ambas combinaciones de capital y mano de obra me cuestan lo mismo. Recordando, el costo total es igual a W, que es el salario por la mano de obra, más retorno al capital por el capital. Entonces, gráficamente, o bueno, si queremos llevar esta función a cómo se vería en el gráfico, tenemos que reemplazar, o tenemos que despejar acá. Despejamos K, y sería costo total entre R menos W entre R entre L. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra curva corta al eje vertical en CT entre R y tiene pendiente W entre R en negativo. Entonces, una isocuanta está asociada a un costo. En este caso diremos costo total 0. Entonces, esta isocuanta es asociada a un costo total 0. Y el mapa de isocostos, es un conjunto de estas isocuantas con la misma pendiente, pero asociadas a otros costos. Por ejemplo, es el costo total 1, costo total 2, costo total 3. En este caso nos están diciendo de que el salario está aumentando. Si aumenta el salario, ¿qué pasaría con esa curva isocosto? Veamos. Si aumenta el salario, ¿qué pasa con nuestro intercepto? Nada, ¿no? Porque acá no está el salario. Pero sí afecta a nuestra pendiente. Quiere decir, en ese caso, que un aumento en el salario va a hacer nuestra curva más empinada, más parada. Por tanto, nuestra nueva curva de isocosto sería esta, que tiene pendiente menos W1 entre R, donde W1 es mayor al W inicial. Luego, una curva isocuanta también está en el plano K y L, pero en ese caso es una curva donde la combinación de K y L produce una cantidad sub 0. Es decir, si yo quiero producir Q0, puedo elegir cualquier punto de esa curva para hacerlo. Si yo quiero producir una cantidad sub 1, puedo agarrar cualquier punto de esa curva nueva, donde son combinaciones diferentes de K y L, pero que me dan el mismo resultado en la producción. Sabiendo eso, veamos qué es una senda de expansión. Una senda de expansión es lo siguiente. Tenemos el mismo plano y tenemos que buscar todos los puntos donde nuestra curva de isocosto, nuestros isocostos van chocando con una isocuanta. Entonces tenemos acá el K y el L. Podemos poner
varios isocuentas, isocuenta sub 0, isocuenta Q1, isocuenta Q2. Podemos poner si quieren más. Entonces supongamos que tenemos inicialmente un isocosto que tiene esa pendiente. Entonces vamos a hacer que este isocosto choque, lo hacemos más echado mejor, para que sea más fácil. Entonces tenemos esto. Hacemos que este isocosto choque con nuestros isocuentas. Choca con el isocuenta Q0. Acá choca con la isocuenta Q1. Y acá choca con la isocuenta Q2. Entonces, si juntamos todos los puntos donde chocan, tendríamos algo así. Esa es la senda de expansión. Lo llamaremos inicial porque todavía no viene el aumento del salario. Ahora aumentemos el salario. Aumentamos el salario y ese isocosto ahora se vuelve más empinado, es decir, algo así, exactamente por lo que vimos acá. Y ahora agarremos eso y también hagamos que choquen con nuestros isocostos. Choca acá con el isocosto Q0, choca acá con el isocosto Q1 y acá con el isocosto Q2. Pues acá tenemos, juntando todos esos puntos, algo así. Esta sería nuestra senda de expansión final, ya con el aumento de los salarios. ¿Qué información nos da la nueva forma de la senda de expansión? Esta senda de expansión está más pegada hacia el eje K y se aleja del eje L. Eso quiere decir que nuestra empresa va a utilizar más K que L. Es decir, al aumentar el costo del trabajo, va a reemplazar el trabajo que ahora es costoso por unidades de capital. Entonces, eso cambia ahora nuestra producción. Eso sería todo, chicos. Los demás ejercicios lo van a ver en su sesión de Zoom con sus JPs.